respecto de las responsabilidades que el gobierno debe tener y que debe cumplir, y las responsabilidades que debe cumplir la familia en cuanto a la parte de la educación, del cuidado de los ancianos, del cuidado de la educación, y con el propósito de ir estableciendo qué tipo de gobierno es el que nosotros debemos tener, ¿no? En ese orden de ideas, pues va a ser muy fácil cuando nosotros entendemos que Dios no está de acuerdo con el centralismo, pues va a ser muy fácil que la gente cambie de idea y no esté pensando en votar por la izquierda, sino que piense en la mal llamada derecha, que realmente yo pienso que en vez de llamarse derecha debería llamarse movimiento, estilo bíblico, ¿no? De tal manera que la libre empresa es algo que está en la Biblia. El Señor defiende la propiedad, el Señor defiende la propiedad privada y, y, y realmente le quita al gobierno responsabilidades que tienen que ver con las personas en cuanto a su forma de adoración. El gobierno tiene que meterse. En la parte de comunicaciones, el gobierno no tiene que meterse. En la parte de la educación, el gobierno no tiene que meterse. Pero nosotros estamos con la tendencia socialista de que el gobierno es el que tiene que dar educación gratuita, que el gobierno es el que tiene que legislar sobre todas las cosas, y ya lo estamos dejando meter aún para que esté afectando la forma de culto y la forma en que nosotros debemos manejar los recursos en la iglesia, y que si se hizo el proyecto, no se hizo el proyecto. En fin, te acordarás que en la legislatura pasada había un proyecto de ley en el cual se estaba diciendo que las iglesias no pagaban impuestos siempre y cuando cumplieran con los proyectos y los programas sociales que se hubieran comprometido, y que además los recursos no podrían canalizarse más de un 10%, un 15% hacia los pastores y su familia, sino que tenía que tratar de atomizarse dentro de la sociedad misma, ¿no? De tal manera, pues, que fíjate que todas estas cosas es muy importante que en la iglesia se vayan conociendo, porque no tenemos conocimiento de eso. O sea, nosotros como cristianos en Colombia, nosotros recibimos un evangelio mutilado, un evangelio de emergencia para ganar almas, porque existía la idea de que ya el Señor iba a venir y que necesitábamos que muchas almas se convirtieran a Cristo. Entonces, esta tendencia vino desde finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX estuvo vigente también, con el temor al WYK y al año 2000, que es el año en que venía el Señor y cosas por el estilo. Y acuérdate que hicimos una gran cantidad de predicciones, que en 1986, luego que en el 87, en fin. Lo cierto del caso es que el evangelismo se centró únicamente en el mensaje de salvación y no en la vida integral del cristiano, ¿sí me entiendes? Y el rol que debe jugar en la sociedad, y el rol que debe jugar a nivel de gobierno y a nivel de política, a nivel de empresarial, al nivel de educación, al nivel de salud, etcétera. De tal manera que me parece que sí es muy importante que metieras ahí dentro de ese manual algo de cosmovisión bíblica. Esto no es como condición, sino como sugerencia realmente, si lo van a poner, porque es que realmente me pareció muy bueno. Y valdría la pena que lo publicaras, pero metiéndole un poquito de cosmovisión bíblica para que quede un poco más completo y más integral, ¿sí me entiendes? Claro Entonces, que sí, pues pastor. podría sugerirte un par de libros para que leyeras y que pudieras Por favor. complementar sobre el tema. Te podría sugerir un libro de Darren Miller que se llama Transformación, Verdad y Transformación. Y hay otro menos denso, más fácil de leer, de Mark Beliles, que se llama Transformando las Naciones. Estos libros se consiguen en CLC, creo, y en Jucum. Y valdría la pena que leyeras sobre eso, porque ahí en ese manual que tú tienes estás dando unas verdades básicas muy importantes, ¿no? Entonces, esta área del conocimiento de la cultura cristiana me parece que hace falta empezar a divulgarla dentro de los creyentes. Por lo demás, como te digo, el trabajo me pareció muy serio y muy bueno, y vale la pena complementarlo con esta área y publicarlo, porque no hay material de ese estilo. ¿Mm?
no hay mucho material de ese estilo, así que valdría la pena que lo publicaras. Gracias, pastor. Voy a tomar en cuenta y pues en realidad el deseo de hacerlo es para colocarlo en práctica en la iglesia que presido. Ajá, Traer un crecimiento y como usted decía, pastor, mostrar la cosmovisión, ¿no? Que la iglesia puede ser transformadora en muchas áreas, ¿no? De la sociedad. No esperemos correcto. solamente que el gobierno, las autoridades sean las que traigan el cambio, sino que la iglesia. Ajá, correcto. Gracias a Dios, la iglesia que presido, pues se trabaja de una manera también donde hay una organización, un diaconado, entonces hay mucha libertad para que la gente se empodere y pueda ser parte del trabajo dentro de la iglesia. Ah, muy bien. Entonces, espero, pastor, con todos estos consejos, hacerlos pronto porque quiero realizarlo, ¿no? En la iglesia, llevarlo a cabo. ¿Cómo no? Muy bien. Muy bien, si quieres, pues a través de Camila te puedo hacer llegar información sobre estos temas de cosmovisión bíblica que me parece importante que los leas y que pronto puedas complementar muy bien, pues sustentando ya contextos bíblicos y todo lo demás, toda esta información, ¿no? Gracias, pastor. Sería de mucha ayuda porque igual nosotros también con mi esposita estamos aquí a cargo en el distrito, ¿no? Que sería como una provincia, ¿no? Como en Colombia, un departamento. Entonces Sí. tenemos conexión con bastantes iglesias de la organización, algunas grandes, ¿no? Entonces sería Ah, bueno también sí. para poder influenciarles a ellos también. Sí, muy importante, muy importante. Fíjate que nosotros en Colombia hemos tenido una muy buena experiencia con el partido político que finalmente fundamos a raíz de la imposición del LGTBI que quería en una forma agresiva tratar de adoctrinar a nuestros hijos a la fuerza, pues, ¿no? Y la iglesia despertó y en una forma espontánea nos organizamos y como producto de estar enseñando cosmovisión bíblica en Colombia, que llevamos nosotros 4 años enseñándolo a través de la universidad y el Instituto Transforma, eh, tenemos ya una gran cantidad de pastores que se han capacitado en el tema y ya perdieron el miedo de participar en el gobierno y en política. Y en este momento tenemos 4 congresistas, tenemos 3 senadores, un representante de la Cámara, tenemos un concejal en Bogotá y ahora en las próximas elecciones esperamos sacar por lo menos unos 5 concejales en Bogotá y sacar concejales en muchas ciudades del país. Hay Gloria a algunos Dios. candidatos a gobernaciones, etcétera. Y yo creo que vamos a sacar por lo menos unos 2 millones de votos a nivel nacional. Entonces eso ya es una fuerza política que es más que todo una fuerza de pensamiento ideológico cristiano, ¿no es cierto? Que realmente en Colombia, por ejemplo, es muy importante porque ya los partidos perdieron sus posiciones. Ahí no se sabe qué es lo que quiere el Partido Liberal o el Partido Conservador o el Partido Verde, como que no, como que todo el mundo está apuntando a lo mismo de proteger el LGTBI, de ir pro aborto, pro eutanasia, en fin, pero no tienen unas bases sólidas, ¿no? Como las que podemos tener nosotros a través de la palabra de Dios. Así pues que sí es muy importante empezar a culturizar la gente en cuanto a la influencia que nosotros como cristianos tenemos que ejercer en la sociedad y la parte política es la mejor forma de poderle servir al pueblo, ¿no? Amén, mi pastor. Aquí Muy en bien, Ecuador, pastor, pues bueno, felicitaciones por ese trabajo que estaba muy bueno, ¿eh? Mil gracias, gracias. pastor. Gracias por su Gracias. Se apoyo, nota que lo hizo con mucho cariño. por la guía y bueno, recibo todas esas bendiciones y voy a esforzarme, ¿no? Para poder realizarlo y ajustar lo que hay que ajustar. Amén, amén. Muchas gracias.